También vamos a empezar una clase muy interesante sobre Kashrut. Empezamos la serie la semana pasada, que fue más una introducción con respecto a las explicaciones, por qué la Torah pone tanto énfasis en lo que consumimos. O sea, en fin, lo que más importa es el alma, no tanto el cuerpo físico. Pero claro que sí, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero de comer ciertas cosas y no ciertas cosas, a menos de que fuera veneno o algo peligroso. ¿Qué tiene de malo comer un cangrejo? ¿Qué tiene de malo comerse un mono, como habíamos discutido la semana pasada? Entonces, como se trata de un pilar en el judaísmo, igual como el Shabbat es un pilar, es algo muy fundamental, muy importante, es necesario que tengamos los conocimientos básicos, porque nunca vamos a ser expertos, ni los rabinos mismos son expertos en todo. Hay muchas halajot, muchas leyes, muchas reglas, detalles. Nada más el que se especializa, digamos el matarife, ¿saben lo que es matarife? Sí. El shohet. Pues es el que tiene que saber cómo sacrificar el animal. No todos tienen ese conocimiento. Pero las halajot, las leyes de kashrut, sí abarcan todo eso. Y como se trata de la pureza del alma, porque lo que comemos sí afecta el alma, entonces el judío tiene que cuidarse muchísimo en esa área. Lo que todos los preceptos tienen en común, aunque son 613 y son muy diferentes, lo que tienen en común es guiarnos a que seamos una nación santa, como dice la Torah. Es lo que tienen todos en común. Los preceptos nos guían, nos ayudan, nos facilitan a alcanzar esta meta o este propósito, una misión que consiste de mucha responsabilidad. Pero los preceptos que se puede decir que más afectan nuestra santidad, esa santidad que queremos alcanzar y queremos preservar, los preceptos que más nos afectan son las leyes de la pureza familiar, Taharat HaMishpacha, y las de Kashrut. Por eso, como les dije varias veces, es bueno tener un libro que les explique en términos generales qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede y cómo cuidarse de no tropezar. Es fácil tropezar en esa área porque si uno no se fija si algo es kasher o no kasher, porque le late que es kasher, le parece que es kasher, es fácil de tropezar. Más que nada hoy en día, por la tecnología, por las máquinas, por las fábricas, puede ser que digamos en la misma máquina donde se produce algo kasher, también se produce algo no kasher. Y por eso esa etiqueta de kasher es muy importante. Yo me llevé a mis hijos una vez a una tortillería en México para que vean cómo se hace. Y después que vimos todo, desde la maíz, o sea, casi desde el principio, a ver qué opinan, ¿es kasher o no kasher? Ya vieron todo. Claro que sí es kasher, la de maíz, pero la de harina no siempre es kasher, por la manteca, por otros ingredientes que le ponen. Sí. Pero es una tortilla, no se ve que tenga cerdo, que tenga algún derivado de cerdo. No sabemos. Si no lo analizamos, si no lo investigamos, si no tenemos conocimientos de cómo se hacen esas comidas, es fácil de tropezar. Entonces, ¿qué es kasher? Explicamos la semana pasada lo que es apto o apropiado para ser consumido. Se llama kasher. Mientras lo que no es kasher le llamamos taref. Aunque taref a veces describe a un animal desgarrado, vivo, todavía vivo, pero desgarrado, o con algún defecto en los pulmones. Y sobre eso hablaremos un poco más a fondo la semana que entra. Primero Dios. Y todo el proceso de la faena, o sea, de cómo se sacrifica el animal, qué es lo que hay que revisar, cómo se prepara para consumir. O sea, ya teniendo la vaca o el borrego, que es un animal kasher, igual, uno tiene que saber cómo prepararlo. Y eso también no es fácil. Sobre eso hablaremos la semana que entra. Entonces, aunque usualmente asociamos kashrut con dos leyes, una de la de no comer carne porcina. ¿Saben lo que es carne porcina, no?
o cualquier animal que no es puro, y la otra de no comer alimentos cárnicos y lácteos juntos, o sea, al mismo tiempo. Por lo regular, usualmente así la gente asocia lo que es kasher, y de verdad sí, así es. Por lo regular, cuando hablamos de kasher o no kasher, puede ser uno de los dos. Un animal que tal vez sea impuro y la mezcla prohibida de carne y leche. Sin embargo, en realidad, lo que es kasher es un tema bastante vasto, bastante extenso, que abarca muchas halajot, y les voy a dar una lista de ejemplos, no nos vamos a meter muy a fondo, pero de ejemplos de qué es lo que se considera kasher o no kasher, que tal vez no se les ocurra que tiene que ver eso. Un ejemplo muy rápido: acaban de sembrar un árbol, no sé si ya saben que la halajá es que se tienen que esperar, no se puede comer la fruta durante los primeros 3 años. Eso también tiene que ver con el consumo, entonces también pertenece a esas halajot, a esas leyes. Entonces les voy a dar una lista de todos los temas o de todas las áreas que son problemáticas, que uno tiene que investigar, que uno tiene que tener un conocimiento básico para no arriesgarse. Pensar, no, pues, es una naranja que tiene en manos kasher, sí, pero hay problemas. Si es una naranja de Israel, ¿cuál puede ser el problema? El año sabático. ¿Okay? Pero hoy el enfoque será en cómo identificar y reconocer a los animales puros e impuros. Es fascinante. Me imagino que ustedes ya saben en general, pero un poco más en detalle a qué se debe que un animal es puro o impuro. Entonces vamos a empezar con los animales terrestres. Y entre los terrestres hay silvestres y hay más domésticos, ¿no? La Torá permite el consumo de animales terrestres que tienen pezuñas hendidas, toda la planta partida en 2. ¿Me entienden? Sí. Además, tiene que ser un animal rumiante. Y es interesante que la Torá especifica 4 excepciones, quiere decir que hay 4 animales en total. Imagínense, la Torá nos está diciendo de todo el mundo, 4 animales en total que tienen uno de los dos, una característica, una señal de kasher, pero son tamé o impuros, no kasher. ¿Cuáles son los 4? El cerdo, pues sí tiene la pezuña partida, la pezuña hendida, pero no es rumiante. El liebre, el tejón, tal vez sea el tejón, no estamos el 100% seguros si es el tejón u otro animal. Y el camello. Y cuando dice camello, quiere decir o incluye también todas las subespecies de estos animales. Porque puede ser que llega uno, pues rabino, ¿sabes que estuve en Chile o ahí en Sudamérica y vi un animal que se llama alpaca? ¿La conocen? Y hay unos animales parecidos a la alpaca. ¿Ah? Picuña, sí. La llama, sí. También subespecies del camello, que tal vez sean rumiantes, pero no tienen toda la pata, toda la pezuña partida. Un poco sí. No es un casco como el del caballo, pero tiene que ser toda hendida y no la tiene. Entonces la Torá nos dice 4. Una que sí tiene pezuña partida, pezuña hendida, que no es kasher, y es el cerdo, y los demás son rumiantes, pero no tienen la pezuña hendida. Aunque el liebre no nos parece ser un animal rumiante, sin embargo nos dice la Torá que de alguna forma u otra sí se considera rumiante. Entonces lo interesante de ese detalle es de que la Torá nos está diciendo que no hay un quinto animal, no van a encontrar aunque busquen por todos lados. Y eso demuestra que la Torá es divina, es de Dios. ¿Quién nos puede decir, quién nos puede prometer que así es, que no se va a encontrar y se va a desmentir? Entonces, ese es un detalle muy interesante. 4 excepciones. Los demás o son rumiantes y también tienen la pezuña hendida, o que son temeim, impuros. Sí. ¿Cuál es el tejón? ¿Cómo? ¿El animal tejón, dijo? Sí. ¿Cuál es? ¿No sabes cuál es el tejón? No, Pues luego te lo describo. te muestro una foto. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, un animal que es rumiante. ¿Por qué es rumiante? ¿Qué es esa?
El animal rumiante tiene que digerir varias veces el alimento en 2 etapas. Cuando consumen la comida, luego tienen que realizar lo que se llama la regurgitación, que es el material que ya has ingerido, tienen que volver a masticarlo, porque no tienen todos los dientes. Son herbívoros, por lo regular, un animal kasher es herbívoro, y el aparato digestivo consiste de 4 divisiones. Es un estómago que tiene 4 divisiones, y entre todos se desmenuza más la comida, poco a poco, y así mejora el sistema digestivo en la absorción del alimento. Así le ayuda. Tiene que volver a masticarlo, tiene que volver a digerirlo, y eso se debe en parte porque no tienen los dientes. Si se fijan en una vaca o en cualquier animal kasher, los dientes incisivos, los de enfrente, no tienen dientes incisivos arriba. Abajo sí, atrás los molares también, pero los incisivos arriba no tienen dientes. Pueden meter la mano, pero mejor no. Porque les faltan los dientes, pero no pueden morder, no pueden masticar, también tiene que pasar por 2 etapas, digerir la comida, volver a masticarlo, y por eso se llaman animales rumiantes. Y hay bastantes animales que son rumiantes. Unos ejemplos de aquellos animales que también tienen la pezuña hendida y que son rumiantes, ustedes seguro conocen, pues las vacas, ovejas, cabras, o como le decimos en México, los chivos, ciervos, venados, todas las subespecies de los ciervos, incluso la gacela, que es un animal silvestre, que no se ve en todas partes, pero igual sigue perteneciendo a la misma familia. Y ahorita les voy a dar una sorpresa. La jirafa, kasher, 100%, tiene las 2 características, las 2 señales. Entonces, ¿por qué no se ve jirafa en el supermercado? ¿Ah? Hay unos que dicen, y se equivocan, que es muy difícil de degollar. No, al contrario, con una escalera es fácil. Mide 2 metros el cuello. Sí, es fácil, donde sea. Sí, es más fácil de degollar. Pero les va a costar tal vez $200 el kilo o más. Y no se permite tampoco en cualquier país matar a las jirafas. Sí. Pero uno que está ahí en África y no tiene que comer y se le ofrece jirafa y sabe cómo degollar la jirafa, cómo sacrificarlo, sí, se puede, se permite. Es un animal kasher, un animal puro. Búfalo, con todas sus subespecies, aunque es muy interesante que hay animales que no estamos seguros si la Torá los especificó, no reconocemos todos los nombres, sin embargo es fácil de identificar. Tiene la pezuña hendida, es rumiante, y hay otras características que nos ayudan a identificar. Si uno ahí está atorado en algún lugar y no tiene que comer y ve un animal y él sabe que esas son las características precisas de un animal kasher, se lo puede comer. Sí. Nosotros compramos queso de búfalo en alguna ocasión y es kosher. Sí, claro que sí, sí. Pero hubo un tiempo que no se sabía, no estaban seguros los rabinos qué hacemos con un cebú, qué hacemos con todos esos animales que se parecen al búfalo y parece que sí tienen las pezuñas hendidas y todas las características de un animal kasher, pero no tenemos esa tradición de que se comía en algún país. Pero es más fácil. Ahorita vamos a ver que las aves es mucho más complicado, pero un animal así que es un tipo de ciervo, un tipo de búfalo, de vaca o lo que sea, borrego, aunque es más silvestre, no importa, igual, si podemos identificar las características de un animal kasher, un animal puro, se permite comer. Y hay bastantes subespecies de todos esos animales. Nada más, en breve, así, recopilé una lista de algunos animales que tal vez les interesa saber si son kasher o no. Aunque hay varios grupos, no todos son animales terrestres, pero en general, ardilla,
no se puede. El asno, el burro tampoco. La cebra, el cocodrilo, el cuervo, pues vamos a hablar de las aves más tarde. Elefantes, gatos, focas. ¿Se les antoja un hipopótamo? No. Tampoco se permite, sí. León, lobo, mono, ya dijimos, el oso tampoco. Hay gente que les gusta el oso, a nosotros no. El perro, la rata, claro que no, ¿no? Pero hay los que sí, comen ratas. Sí. Serpientes, tortugas, todo eso no es kasher. Vamos a hablar ahorita de los animales acuáticos. ¿Qué es lo que se permite? ¿Qué es lo que no se permite? Entonces, la Torah nos dice, en general, que hay muchos peces que se permiten. Y es fácil de reconocer, mientras que tenga escamas y aletas. ¿Se acuerdan de ese detalle? ¿Está bien? No hay que buscar las pezuñas. Escamas es más fácil. Escamas y aletas. Las aletas que les ayudan a nadar. Y las escamas protegen a ese pez. Pero es algo muy interesante. Nos dicen los sabios, los jajamim, que todos los peces que tienen escamas tienen aletas. No todos los que tienen aletas tienen escamas. Entonces, si todos los peces que tienen escamas tienen aletas, entonces no hace falta decirnos, especificar que tengan aletas también. ¿Por qué nos dice la Torah que tengan escamas y aletas? Basta decirnos que tenga escamas. Y eso también demuestra que Hashem sabe de todo. Es un detalle que nos está revelando la Torah, que todos los peces que tienen escamas también tienen aletas. Vas a ver. Claro que es importante ver las aletas y ver las escamas, pero si es que se cayó la aleta, se desprendió, algo pasó de ese tipo de que no se ve, pero se ven las escamas, lo más seguro es de que sea kasher. Claro que hay otras explicaciones subyacentes en ese detalle que nos dice la Torah, que parece no tener tanta importancia, pero sí tiene importancia saber que tiene que tener aletas y escamas. Entonces, como la Torah ya nos especificó cómo identificar a los animales acuáticos, les voy a dar una lista de lo que no se puede y lo que sí se puede. Entonces, los mariscos, que incluye langostas, camarones, ostras, cangrejos, tiburón, bagre. ¿Saben lo que es el bagre? Sí. ¿Conocen? El catfish en inglés. ¿No? Pulpo sí sabe, ¿no? Ok. Todos los mariscos, en general, prohibidos. Igual no son kasher los calamares. ¿Saben lo que es un calamar? Okay. El squid. Y tampoco los mamíferos acuáticos. Hay mamíferos acuáticos, como las ballenas, delfines. Qué bonito el delfín, sí, pero no para comer. Sí. A veces yo he visto, cuando fui a pescar ahí por Ensenada, hay mucho, hay un pescado que en español le llamamos caballa. ¿Saben lo que es la caballa? ¿Saben cuál es? La caballa, el mackerel en inglés. Entonces el mackerel, el caballa es kasher, pero no vimos las escamas. Pescamos, agarramos, felices, ¿sí? Y es el mackerel, es una caballa. Pero no vemos las escamas, sí tiene aletas, ¿qué hacemos? Tenemos que ver. Hay pescados, hay peces que sabemos que son kasher, simplemente se desprenden las escamas. Al sacarlos del agua, ahí caen. Entonces a veces no se nota, ¿no? Que son muy chicos. A veces no se nota, o que les falta. Hay algunas escamas, pero no muchas. Entonces, por eso es importante conocer el pescado, si es un pez kasher o no. Sí. Hay una disputa con el pez espada, si eso no es. El pez espada depende. El pez espada, que se llama en inglés swordfish, no se permite. El pez espada, que se llama marlin, hay algunos que dicen que sí se permite. El marlin y el swordfish se parecen. En español me parece que a los dos le dicen pez espada. Pero es importante acordarse de que el swordfish no se permite. Aunque tenga ciertas escamas, son escamas duras. No son las escamas que la Torah se refiere, que esa escama identifica al pez como un pez kasher. No, son escamas, sí, parecen ser escamas, pero son escamas duras, fijas. Entonces el marlin
puede ser que sí sea así. Dicen, así es la opinión de ciertos rabinos que lo investigaron, que parece que sí tiene escamas permitidas, o sea, escamas kasher. Sí van a haber peces que hay cierta duda si es kasher o no kasher, pero hay bastante que son kasher, bastante, son muchísimos peces que son kasher. La carpa, el arenque, caballa, trucha, salmón, el atún, la anchoa, bacalao, el bonito, que es un tipo de atún. La lubina, ¿saben lo que es la lubina? Creo que en algunos países le llaman róbalo, es en inglés es el sea bass. Lubina o róbalo, depende del país. Lenguado, ¿saben cuál es el lenguado? En inglés sole, S-O-L-E. Y uno de los más caros, el fletán en español. ¿Saben cuál es el fletán? Halibut, muy rico, pero muy caro. La sardina, lucio, ¿saben cuál es el lucio? Pike. Los que hacen gefilte fish en la casa usan la carpa y el lucio, el pike. Es una mezcla de los... Sí, acabamos de decir. Róbalo. Así se pronuncia, ¿no? Róbalo, no robalo. Róbalo, creo. Sí. Y para los mexicanos el huachinango, ¿te acuerdas? El huachinango en Estados Unidos se le llama red snapper, así creo. ¿Okay? Sí. Y también un pescado muy conocido en ciertos países de Centroamérica, la mojarra, tilapia en Estados Unidos. Sí. Hay muchos peces kasher, no se preocupen, nada más que hay muchos no kasher también. Entonces, por eso tienen que tener en mente de que si van al súper, una pescadería no kasher, que tiene de todo, los mariscos se prohíben. Pero, ¿qué hacemos si vemos un pescado que sí es kasher, pero es una pescadería no kasher, tiene de todo? Podemos comprarle al señor un fletán, un lenguado entero, claro. ¿Ah? Sí. Vemos las escamas. Mientras que vemos las escamas, se permite. Pero si es un filete, ya le quitó la piel, ya no se ven las escamas. Te aseguro, dice el Señor, que es un lenguado. No podemos confiar en que tú nos dices que así es. No podemos confiar en que el Señor, que no es judío, que nos diga Él, ¿me puedes creer? Yo lo pesqué. No, aunque tú lo pescaste, aunque es tuyo, no. Tengo que ver la piel, tengo que ver las escamas. Si veo la piel, aunque sean unas escamas, ¿sí? Ahí sí te... Pero ¿qué hacemos si cortó el pescado con un cuchillo, con el mismo cuchillo que cortó el pulpo, el tiburón, el cangrejo? ¿Qué hacemos entonces en ese caso? Y eso sí sucede. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? Nada más comprar enteros. ¿Cómo? Nada más comprarlos enteros. Enteros no, sí. Pero si digamos le quitó la cabeza, nada más unos recortes. Estamos hablando... ¿Ah? ¿Le podemos quitar esa parte con un cuchillo? Es lo que voy a decir. Entonces, en Europa lo que hacían las señoras, llevaban su propio cuchillo. Por favor, me lo corta con mi cuchillo. Ahí sí, menos problemas. Pero en caso de que no se pudo, entonces comprándolo así mientras que tengan las escamas, aunque está en barata, se ve el salmón, parece salmón, pero no tiene escamas, no se puede, no se permite. A $2 la libra, es una barata, es algo muy especial. Y de repente se anima la gente, va a ir al Raffles. Pero no, es filete. Entonces, mientras que vemos las escamas, pero ya la cortó, le quitó la cabeza o le quitó la cola, se puede. Mientras que llegando a la casa, hacemos un recorte en el borde donde pasó el cuchillo del señor, del no kasher, donde ahí pasó el cuchillo, ahí lo volvemos a recortar un poco, ahí el borde, un pedacito, lo lavamos bien, porque tal vez se le pegó un poco de la grasa de los demás pescados o quién sabe mariscos. Entonces hay que lavarlo bien, hay que recortarlo al borde y ya con eso es suficiente. Claro que sí, pero claro que mejor comprarlo entero. Sí. Pero con peces siempre es importante consultar, averiguar si es de verdad tal vez un pescado que no reconocemos, no sabemos, nos dice un nombre y no sabemos si es kasher. Puede ser que sí, porque hay muchos que sí son kasher, pero es mejor consultar e investigar
si se acepta o no, que todos están de acuerdo que es un pez kasher. Rabe, Sí, la superficie donde lo cortan tiene algo que ver, afecta si es kosher o no kosher. ¿cómo? La superficie donde lo cortan afecta si es kosher o no kosher. Sí, porque se le pegó tal vez un poco de la grasa del cuchillo, Ok. el mismo cuchillo. Pero lo bueno es de que se trata de algo frío, Ok. no se calentó en un horno no kasher. No es un pez, no es un pescado ahumado, que ahí puede haber otro problema. Simplemente usó el cuchillo. Ahora, si van, digamos, con uno que vende fruta, o sea, en México, no sé si en otros países, pero se ve por todos lados, ahí le venden en cualquier esquina una ensalada de fruta que tiene tuna, jícama, mango, piña. ¿Sí lo han visto? No, aquí también, pues, ¿de dónde llegan? De México. Y sí, también cortan la verdura y la fruta con un cuchillo, no kasher, pero lo más seguro que sea un cuchillo que simplemente lo usa para la fruta, no para otras cosas. Aunque es cuchillo de su cocina, pero es fruta, no tiene grasa. Y, sí. ¿Y qué pasa si cortaron un puerco con ese cuchillo? No, por eso dije que es todo en frío. No hay nada caliente aquí. No son churros, ni son tamales. O sea, ¿me entienden? Sí, no son cosas calientes. Y pues los tamales también hay que cuidarse, porque por otros problemas, por los ingredientes, por el sartén, por la olla, por todo, claro que no se puede comprarle a uno esas cosas, pero fruta, ensalada que se cortó con un cuchillo es menos problemático. Y si tiene ahí su cubeta de agua donde lava el cuchillo, mejor todavía. Entonces ya se lavó. Se ve que no hay otras cosas, no hay otras comidas ahí que se está vendiendo también con la fruta. El problema ocurre más con los pescados, porque se ven todos los mariscos. Muy probable de que sí se cortaron otras cosas, pero se le recorta en el borde, en la orilla. Sí, alguien quiso preguntarlo, sí. Yo creo que se refería a la tabla en la que se pone el pescado para cortar. Eso sí, también. La tabla también es medio problemático, muy bien. Y por eso hay unos que también llevaban su tabla y su cuchillo. Pero igual, se puede lavar el pescado. Porque es en frío. Sí, porque es en frío. Entonces se puede lavar y se puede hacer un recorte donde pasó el cuchillo. Ya con eso es suficiente. Aves. La Torá enumera la minoría. Hay muchísimas aves. La Torá, en este caso de las aves, enumera la minoría. La minoría son las aves no kasher. Hay una lista de 21, hay una lista de 24. No importa si son 21 o 24, depende de cómo analizamos la lista de la Torá. Son 21 o 24 especies de aves prohibidas. Entonces, cuando decimos que son 21 o 24, eso también nos dice que hay subespecies que también pertenecen a una de ellas. Entonces, hay más. Digamos, ¿saben cuál es el búho? El tecolote. Pues hay varios. Entonces, es una lista bastante grande, pero 21 o 24, digamos, categorías de las especies de aves prohibidas. ¿Qué es lo que tienen en común? Que nos ayuda a identificar una ave que no es kasher, que no es pura. Son aves de presa, o como le llamamos en español, aves de rapiña, depredadores. Se comen a otras aves o animales. El buitre, el halcón, águila, son ejemplos. Pero hay también aves que son carroñeras. ¿Saben lo que son aves carroñeras? ¿No? Las que se comen a los cadáveres. Como el buitre, sí. Pero carroñeras, en inglés scavengers. Todo lo muerto. La verdad que nos hacen un gran favor, la limpieza, ¿sí? Pero también aves prohibidas. Entonces, no sabemos identificar todas las aves que enumera la Torá, pero algunas sí. Entonces, les voy a dar una breve lista. Ejemplos de aves prohibidas: la cigüeña, la gaviota, el hurón, murciélago,
No creo que a alguien le gusta el murciélago, pero es una de las aves. El pelícano, el tecolote, el búho, avestruz. ¿Sí? A diferencia de otras especies, lo interesante de las aves es que la mayoría de las especies de aves sí son kasher. Por ejemplo, digamos el pájaro, que se llama en español gorrión. ¿Saben cuál es el gorrión? En inglés el sparrow. Es un pajarito. Ahí lo vemos, es muy común. Sí, es kasher. Es lo interesante que de las aves casi, no todas, pero no, digo, hay bastantes que son kasher. ¿Ah? Son muy chiquitos para comer. Sí, claro que sí, pero si uno se le antoja de repente y tiene que saber. Sí. Entonces, la mayoría de las especies de aves sí son kasher. Pero les voy a enfatizar un detalle muy importante que sucede con las aves. Como no sabemos con certeza el 100% cuáles son, vemos una lista de aves, pero no sabemos identificarlos todos. La Torah nos dice en hebreo, y no sabemos muy bien, y no se acostumbraba a comer de todas esas aves igual. No se acostumbra a comer de todas las aves, aunque son bastantes que son kasher igual. Entonces, lo que hacemos con aves es seguir la tradición. Si la tradición en cierto país, cierta comunidad judía, era de comer el pavo, por ejemplo, llegaron judíos a Estados Unidos, ¿qué es esta ave? Pavo, turkey. ¿Se puede o no se puede? Ellos nunca habían visto un pavo, no pavo real, porque el pavo real ya es otra cosa. El pavo sí se permite hoy. Llegaron a la conclusión de que sí, ciertas comunidades en el mundo conocen el pavo y es parecido a la gallina. Y ahora les voy a explicar, también tiene las señales. Aunque la Torah no enumera, no nos describe cómo podemos reconocer si es un ave kasher, la Torah oral sí nos dice, y ahorita se los voy a explicar. Pero como no sabemos muy bien los nombres de todas las aves, por eso con aves seguimos la tradición. Lo que sabemos que se acostumbraba a comer, se nos permite, lo que no, no. Aunque vemos que tiene todas las características de una ave kasher, igual no se permite, a menos de que se sabe en algún país, en alguna comunidad, sí se comía. Y así sucede, digamos, con la codorniz. ¿Saben cuál es la codorniz? ¿Sí? También, no todos conocían, pero sí, bastantes comunidades, sí, saben lo que es la codorniz. Entonces, por eso se nos permite hoy la codorniz, pero uno tiene que saber cuál de todas, porque tal vez hay varias que se les dice codorniz, y tal vez una que otra no sea kasher. Por eso uno tiene que preguntar si se permite. Pero hay restaurantes que sí venden el guisado ese de codorniz. Los que sí sabemos el 100% que se los permite, y no hay que preguntarle a nadie, es la gallina, el pavo, el ganso, el pato, la paloma, y como dije antes, el gorrión, codorniz. Aparentemente eso sí se permite. Pero el Talmud sí nos describe más en detalle cómo se puede conocer. Uno que está en algún lugar que no sabe si puede conseguir comida kasher, pero sí ve aves. ¿Cuáles serían las señales, las características de una ave pura, una ave kasher? 3 señales. La presencia del buche, ¿saben lo que es un buche? Los pájaros que son tejorim, los pájaros que son puros, kasher, siempre traen buche. El buche es una bolsa pegada al esófago y sirve de un almacén, como para almacenar y para ablandar los granos que come, para digerirlos más tarde. Ese es el buche, es como una bolsa. Todas las aves que son puras tienen un buche. Claro que no vamos a preguntarle a la ave, ¿tienes buche o no? No la vamos a abrir para ver, porque al abrirla pues ya no se mató como debe ser. Entonces uno tiene que saber, ese pájaro tiene buche. Entonces los que investigan ya abrieron el pájaro, ya se fijaron bien y tienen esa bolsa que le llaman buche. Tiene un dedo extra. Fíjense, cuando ponen en una gallina van a ver un dedo extra hacia atrás. Y una molleja que se puede pelar. ¿Saben lo que son las mollejas, no? Sí. Hasta comemos mollejas de vez en cuando, muy sabrosas. Entonces, un
pájaro tajor, un pájaro puro, tiene esa molleja que se puede fácilmente pelar. Si le falta uno de esos, posiblemente que no sea un ave kasher. Pero digamos que sí se ve el dedo, o sí se ve la molleja, pero hay algún problema. Es una ave depredadora. Se vio una vez que agarró a otra ave o agarró un animal, una lagartija o algo así. Aunque ya sabemos que tenga ciertas características de las aves que son puras, ya con ese detalle no se permite. Si es una ave depredadora, no puede ser que sea pura. El hecho de que se come a otros animales, la forma que los agarra, con eso comprueba que es tamé, es impura. Pero por lo regular, sabiendo que tiene esas tres características, la molleja que se puede pelar, el buche y el dedo extra, por lo regular sí, eso nos convence de que sí es una ave permitida, sí. Teniendo estas características, ¿se pueden comer independientemente de la shejitá? No, la shejitá ya es otro detalle. Pero aunque no es... Hay que hacer shejitá y sobre eso vamos a hablar la semana que entre. ¿Cómo se hace? Ya identificando el animal, identificando la ave, Ya se hace. ¿qué se hace? Ah, ¿Qué se hace para poder consumirlo? La shejitá es importantísima. El único que no requiere ese detalle de shejitá, de la faena, es el pez. Es fácil. Sacándolo del agua, ya con eso es suficiente. Y hasta la sangre del pez no es sangre prohibida. Vamos a ver que con los pájaros, con las aves, o sea, con los animales, la sangre también es prohibida. No podemos consumir sangre. Y saben que hay países en el mundo como las Filipinas que les ofrecen sopa de sangre. Ay, Sí, es una comida. moronga en México. Sí, Moronga rellena. Rellena, sí. ¿Rellena? Se llama rellena o moronga. Ah, ok. Sí. ¿El hígado se puede consumir? La semana que entra, primero Dios, vamos a hablar sobre el hígado. Porque vamos a hablar, la semana que entra, primero Dios, sobre cómo se prepara la comida con la sal, cómo se sacrifica. Hay ciertas cosas que no se puede. Es un animal kasher, pero no se permite el cebo. ¿Sabes lo que es el cebo? Sí. Entonces hay ciertas cosas que en el mismo animal que es kasher se prohíbe. El nervio, No, porque ¿cuál de los nervios no se permite? el de la cadera ¿Sí? Nervio ciático, sí. El nervio de la Sí. Entonces, ¿cómo se le hace para quitar ese nervio? El nervio ciático se prohíbe. Entonces hay que quitarlo. Entonces sobre eso vamos a la semana que entra. Aunque casi no tenemos que saber de todo eso, pero es importante tener ese conocimiento, porque de repente, no sé, o sea, uno está en el rastro y quiere saber qué es lo que se requiere. Entonces es importante tener ese conocimiento. Ok, entonces todo lo que es una ave depredadora, que seguro no es kasher. O sea, ni hay que buscarle el buche ni nada de eso. El hecho de que es depredadora ya nos dice que no puede ser una ave pura. Ok, seguimos con los insectos. Los que son de México me van a entender muy bien. ¿Qué les parece los chapulines de Oaxaca? Chapulines, ¿saben lo que son chapulines? ¿También en Salvador? No, no saben. Sí. Ay, pero nadie se lo... Pero sí sabes lo que son chapulines. ¿Son grillos? Sí. ¿Eh? No son grillos, son saltamontes. ¿Ok? Saltamontes o langostas. Pero langostas también hay langostas del mar. Por eso a veces le decimos saltamontes. Hay 4 especies de saltamontes o de langostas que se permiten comer. Como las palomitas, se le quita la cabeza y se fríe y ya. ¿Sí? Mucha proteína. Nada más que no sabemos cuáles son las 4 que se nos permiten, pero en Marruecos y en Yemen, en algunos países, ciertas comunidades judías, sí, acostumbraban comer. Ellos sabían cuáles son. La Torá nos describe los 4, pero nosotros como que ni nos interesa. Pero sí existen. Sí hay 4 especies de saltamontes que son permitidos. Pero si uno no tiene la tradición, mejor tener cuidado de no comerlos. Lo que sí nos interesa es de que a veces compramos
vegetales, verduras, y hay que revisarlas bien, porque a veces tienen animalitos, gusanos, bichos, insectos de todo tipo, y eso claro que no se nos permite, y es algo muy serio eso. Es un pecado bastante serio, comerse los gusanos, los insectos, que a veces sin querer, ahí están. Depende del clima del país, depende de dónde consiguen el brócoli o lo que sea. Y más que nada la lechuga, ciertas lechugas tienen problemas. Fíjense bien, hay que enjuagarlos bien. Y vamos a hablar sobre esto tal vez la semana que entra, cuando hablamos sobre cómo preparar la comida, que hay que revisar antes. Es comida kasher, sí, pero hay ciertas comidas que hay que revisar. ¿Y por qué? En el caso de verduras, simplemente por los insectos, sí. Ok, lo que nos falta también es hablar un poco sobre los roedores. ¿Saben qué son roedores? Nosotros no los comemos, pero nada más para que se acuerden de que es algo tamé, es un animal impuro. Todos los roedores son impuros, igual que los reptiles y los insectos rastreros. Ahora, un detalle también muy importante, que es cualquier animal, así es la regla, cualquier animal que está prohibido, también está prohibido lo derivado o lo que proviene de ese animal. ¿Qué es lo que proviene del animal? Pues por lo regular la leche tal vez y los huevos de las aves. Ahora, si van a Chinatown, ahí sí se puede conseguir huevos de la codorniz, chiquitos, muy parecidos al huevo que conocemos, pero tienen que saber que es de la codorniz, porque huevo de la codorniz, como la codorniz es una ave kasher, también sus huevos son, pero de la avestruz no, aunque es tan grande así. Imagínense unos huevos a la mexicana con huevo de avestruz. Pero no, entonces lo derivado, y eso también nos va a ayudar también a entender un detalle con los quesos. ¿Qué es lo que se le echa al queso para que sea queso? A veces es un derivado o algo que proviene de los estómagos de un animal que puede ser kasher o no kasher. Porque aunque sea un animal kasher, pero ¿cómo se sacrificó? Entonces ya, cualquier derivado de ese animal va a ser permitido. Aunque es una vaca ya muerta, no importa. El hecho de que es un derivado de lo no kasher, de un animal muerto, de un animal vivo, pero no kasher, igual no se permite. Hay una excepción. Hay un insecto que no podemos comer, pero lo que proviene de él sí se puede. La abeja, miel, es la única excepción. No se permite la abeja, pero sí se permite su miel. Hay otra comida muy, muy sabrosa, que algunos de ustedes seguramente conocen, que se llama el caviar. ¿Sí? De ciertos peces. Tener cuidado, claro que el caviar es de un pez kasher, como con un certificado nada más. Ahí vemos el caviar, pues sí, pero ¿de dónde? Hay peces no kasher que tienen caviar también. Entonces igual, sea el caviar, sea la leche, sea el huevo, proviene de un animal kasher, se permite, un animal no kasher no se permite. El sushi también, no tiene nada de malo que es pescado crudo, pero tenemos que saber de qué pescado se hizo. El aceite también, cualquier derivado. Por eso buscamos en la etiqueta, el certificado, para saber 100% si es kasher o no. Mucho cuidado con los enlatados, pero dice atún, sí, pero a veces ellos no se cuidan, los que van a pescar. Ahí se mezcló atún con tiburón, con quién sabe qué cosa más. Por eso hay etiqueta, certificado. No, checamos todo bien, puro atún. Ahí van a ver la etiqueta OU, OK, cualquier certificado de confianza que se permite. Si no, ¿cuál puede ser el problema? Mezcla, aunque puede ser que la mayoría sea atún, pero no importa si sea la mayoría, tiene que ser todo kasher. No nos arriesgamos a que un poco sea no kasher. Entonces, por eso, enlatado, aunque dice atún, aunque dice que es algo kasher, un pez permitido, no sabemos, por el hecho de que cómo se hace, cómo se prepara. Llegan y se llevan mariscos y se llevan todo tipo de pescado, y a veces hay algunos que no son kasher, y por eso hay que buscarle la etiqueta y no consumirlo sin tener esa certeza de que es el 100% un pez kasher. Ok, lo único que quiero agregar es que en
todo lo que es respecto a comida kasher, hay que tener mucho cuidado de no confiar demasiado en nuestro conocimiento o en lo que nos dice el dueño, porque es fácil de tropezar. La apariencia no nos dice todo el cuento. Puede ser que tenga apariencia de algo kasher, como les dije con el salmón. Se ve que es rojo o rojizo, pues parece que sí es salmón, pero no, a veces no. Hay que tener mucho cuidado de no tropezar, y si uno quiere preservarse, santo, puro, entonces tiene que cuidarse el 100% y no decir, pues no pasó nada, una vez comí, algo que no se permite, ¿no? Es culpa tuya porque no investigaste. Cuando sube uno, llega uno arriba, le van a decir, ¿por qué no lo investigaste? Es culpa tuya. Pero no me di cuenta, no te diste cuenta, ¿por qué no preguntaste? Entonces no podemos ignorar eso, no debemos de confiar demasiado. Tiene apariencia, me parece que sí, me late que sí. Me dijo el Señor, no, cuídate muchísimo, porque estamos hablando del alma. A fin de cuentas, estamos comiendo, es el cuerpo que está comiendo, pero también afecta el alma. Entonces uno que quiere mantenerse santo y quiere preservar su casa, que sea una casa kasher, tiene que hacer todo lo posible para investigar y para tener esa certeza de que toda esa comida que compra es kasher. ¿Okay?